a la pregunta de si existe algo que sabes que no has aprendido de nadie, para mí la única respuesta posible es sí. ¿Y cuál es la lógica que hay detrás de esta afirmación, ¿no? De decir que existe algo que sabes necesariamente y que no has aprendido de nadie? Bueno, pues el hecho de que estés ahora, por ejemplo, viendo este vídeo, ¿no? O sea, estás ahora en esta experiencia humana, ¿no? Con esta forma humana, significa que hay algo, ¿no? Que hay algo que es único en ti. Y esto no es una flipada, no es algo como algo místico ni nada, ¿no? Pero sí es algo formal, es la forma. La forma en este mundo está determinada porque cada individuo tiene una forma única. No solo en su forma externa, que dices, te puedes parecer mucho a alguien, pero no vas a ser nunca igual. Te puedes... O sea, lo que sea visto desde cualquier lugar, desde cualquier paradigma, desde donde te dé la gana, cada individuo es un individuo único. Por eso, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, no solo por esta forma que está manifestada, tipo tu ADN, tu huella dactilar, tu del ojo, no sé qué, pues sí, no. Luego también el mundo objetivo, nosotros llegamos a esta experiencia y hay un mundo objetivo, y este mundo objetivo no se puede percibir de manera objetiva, ¿no? El mundo objetivo está, pero la percepción es subjetiva. Y cada individuo tiene una percepción. Tu percepción puede ser muy, 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 muy parecida, muy parecida, muy parecida, pero nunca va a ser la misma. O sea, entonces, no es una flipada, simplemente es algo, hay algo que en cada individuo, en cada persona, es algo único. No sé, eso tampoco creo que sea algo terrible, ¿no? Lo digo porque muchas veces he escuchado como que eso es una información horrible porque puedes confundir mucho a la gente o intoxicarla. No, no, no. Bueno, si esto es algo así. O sea, esto lo que pasa es que luego se puede vivir como un impedimento, ¿no? Es como, mierda, ¿por qué me han dado a mí una cosa especial? No es especial, bueno, por una cosa única. Yo no la quería, yo quería ser igual, ¿no? O se puede vivir como posibilidad, como, mira, pues no sé qué, tal acá. Entonces, bueno, quiero decir, aquí siempre, la verdad, creo que es cuestión de cómo se maneja. Entonces, esto puede ser un impedimento, verdaderamente, es un impedimento. Y si te fijas, la gran mayoría de las estructuras, las instituciones, ¿no? Estructuras sociales, pues tienden a limitar eso. ¿Por qué? Porque eso desparramado sería una locura también. O sea, quiero decir que es que al final eso es una forma, eso tiene que estar en un equilibrio. La individualidad, ¿no? No es algo, o sea, no es algo posible, ¿no? De manifestar fuera de ningún tipo de comunidad, de sociedad, de lo que sea, de familia. O sea, es que entonces no es una flipada de en plan, eres único, puedes hacer lo que te dé la gana. No, pero si es que esto es así. O sea, tú te vas a vivir en una comunidad con unas normas, ¿no? Muy estrictas, y bueno, pues tu manera de hacer las cosas pues va a ser tú y ellos te van a reconocer con un nombre, o aunque te llamen, aunque todos se llamen igual en la comunidad, siempre van a saber que eres tú y no otro, ¿no? Entonces, si tú matas a alguien, no van a detener a otro, porque dirán, uy, es que se parecen mucho, no. Entonces, bueno, esto creo que es. Entonces, esto en sí mismo implica un saber, el saber que, o sea, implica necesariamente que hay algo ahí que es único, y que nadie te ha enseñado, porque es tu ser. Lo que pasa es que, claro, aquí dependerá de la cantidad de creencias, de estructuras, de miedos, de un montón de cosas, ¿no? Que hacen que eso, pues ya te digo, o sea, se viva como, o sea, se intente tapar lo más posible, ¿no? Yo es como intentar que eso no exista bueno, o estás en una situación en la que por tu propia necesidad o por la necesidad de los otros también eso se puede desarrollar. Entonces, aquí, claro, pues esto implica que en la medida que hay un deseo también de que eso se manifieste, ¿no?
pero hay muchos impedimentos porque hay mucha separación en la experiencia de sí, ¿no? La experiencia de uno mismo. O sea, la experiencia de sí es lo que te va acercando a que ese conocimiento aparezca. Que ese conocimiento no significa que sea un conocimiento absoluto, no es un conocimiento que está en contraste con otros conocimientos miméticos, porque claro, nosotros tenemos mucho de nuestro conocimiento en este mundo, es mimético, aprendemos a hablar viendo cómo hablan otras personas, escuchando, copiando sin saber lo que hacemos y yo creo, luego aprendemos un montón de otras cosas y tal. O sea, esto no significa que ese conocimiento innato esté por encima ni nada, ¿no? Es que simplemente es... Lo que pasa es que este conocimiento innato, que está muy en conexión con el ser, ¿no? O sea, en la experiencia de sí, es a través de la intuición, es lo que permite que algo que, yo qué sé, pues en todas las disciplinas ha pasado toda la vida y seguirá pasando toda la vida, que hay una manera de hacer las cosas y de repente un individuo o varios individuos generan una manera, una manera que es, bueno, pues que es nueva o desarrolla unas maneras nuevas y de ahí se desarrolla otra corriente, ¿no? Eso pues, se ve mucho, yo qué sé, en el arte se ve mucho en muchas disciplinas. En el yoga, ¿no? Por ejemplo, pues aparece el yoga de tal, el yoga de cual. Y bueno, esto está basado en unos conocimientos, pero hay alguien que de repente está en relación con el mundo, ¿no? Y ve que hay una necesidad o sea, que su conocimiento innato tiene un sentido. Y eso luego, si es funcional, si funciona, pues oye, y le funciona a los demás y aporta valor, pues eso funciona. Que alguien luego se pueda inventar una locura y eso no funciona y eso no da ningún tipo de valor, pues también pasa, claro, obviamente. Entonces, bueno, pues esto, como siempre, es información que hay que ponerla en su lugar, o sea, no es como, ¡guau! No, es simplemente lo que es simplemente lo que es, pero existe, eso existe. Entonces, a mí me interesa desarrollar eso, ¿por qué? Porque hay muchas estructuras que están justamente yendo hacia un lugar, hacia restringir ese conocimiento, y a mí en concreto me parece que es quizás es lo que me ha tocado en esta vida, es permitir que eso se expanda, que ese conocimiento se expanda. Por eso, pues mi manera de trabajar personalmente y la que he propuesto para los demás, la de dibujo mágico, por ejemplo, es una manera de ir acercándose poquito a poco al ser, o sea, a la experiencia de sí. Entonces, claro, ahí no hace falta un conocimiento externo, por eso yo no niego que sea muy bueno aprender académicamente nada, pero esto es una manera distinta de hacer las cosas. Esto es que te empiezas a trabajar desde ti. Y entonces ahí a experimentarte y a vivir la experiencia de ti. Entonces ahí lo que pasa es que te empiezas a unir con eso, con la intuición, a darte cuenta que hay algo que es innato en ti, que es totalmente, bueno, pues es totalmente único y eso se puede desarrollar. Eso tiene un sentido, ¿no? Si no lo desarrollas tampoco va a pasar nada, o sea, bueno, es así, pero tiene un sentido y eso aporta algo y sobre todo aporta algo a los demás. Eso es lo... O sea, porque que te aporte algo a ti, bueno, al final, mira. Pero bueno, que te aporta algo a ti y aporta muchísimo a los demás. Si es verdadero y si está bien colocado y si eso le sabes dar una forma y todo esto. Entonces, esto es la propuesta de dibujo mágico. Lo que pasa es que yo me di cuenta después de trabajar con personas en presencial, en reuniones donde hacíamos esto, que bueno, que lo que surgía ahí en esas reuniones, luego en casa, pues no surgía, porque... Bueno, es verdad que el grupo te lleva y entonces a mí lo que me interesa es la experiencia de experimentarse en la soledad para luego de eso sacar algo. O sea, no solamente poder hacerlo si estás dentro del grupo, apoyado por el grupo, no sé cuánto. Entonces, por eso desarrollé ultraalquimia, que es una manera de practicar, ¿no? de hacer una práctica que es una práctica. O sea, dibujo mágico sería más como una teoría de como la esencia de la creatividad, ¿no? De la esencia de la creatividad desde lo intuitivo, desde lo que es único tuyo, ¿sabes? ¿Sí? Y la alquimia sería la manera de practicarlo a través de juegos. ¿Por qué? Porque ahí vas creando un hábito y tu mente positiva, ¿no? O sea, tu mente, la que no está en lo coyuntural, tu mente más cósmica, digamos, o más conectada, ahí empieza a generar un hábito, ¿no? Porque se da cuenta de que
o sea, digamos, equilibras la mente negativa esta que te está diciendo, o la mente más castradora que te está diciendo, no, no hagas esto, ¿por qué? Porque también manifestar este conocimiento innato, de alguna manera rompes con la pertenencia, rompes con el grupo, rompes con la estructura, con la dinámica, entonces, bueno, hay una pequeña ruptura, hay un pequeño conflicto y eso pues puede generar mucho miedo también y eso es comprensible, por eso hay muchas personas que no son capaces de crear o expresarse, pero de muchas maneras, con la ropa que llevan, dibujando, escribiendo, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso les genera un conflicto de pertenencia, les genera un conflicto de orden también, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una manera de practicarlo. Si tienes interés en conseguir esto, ¿no? En conseguir esta expresión, pues una manera de hacerlo es, primero, entender la teoría, ¿no? Que es lo que yo he hecho. ¿A dónde está? Bueno, pues el cuaderno de dibujo mágico es un poco eso, ¿no? Como es un aliado para tu mente creativa, ¿no? Y luego está lo de la autoalquimia, que es para hacer prácticas, practicarlo, porque escoger un hábito. En realidad es el hábito de hacer cosas, pero en soledad, ¿no? Sin que, porque ahí otra vez estamos jugando a la pertenencia, al grupo y a todo esto. Entonces, o sea que efectivamente sí existe algo que sabes y que nadie te ha enseñado necesariamente. Entonces, bueno, eso luego, como quieras vivirlo o lo que quieras hacer con eso, pues ya es otra historia. Pero esa posibilidad está ahí. Y bueno, si has llegado hasta aquí, espero que haya tenido interés este tiempo. Y si se te sugiere algo, esto, pues me encantaría escucharlo. Y cualquier cosa me dices. Y ya está. Muchas gracias.